Gracias. Y estamos aquí de nuevo pues para seguir nuestro curso. Yo empezando quisiera hacer un recuento muy corto de la metodología del curso. Se está viendo, ¿cierto? Está viendo bien. Perfectamente, Dano. Hemos buscado que este curso tenga información útil, que sea conocimiento que se pueda aplicar al cuidado de los pacientes o a responder las dudas que normalmente ustedes tienen cuando ven estos pacientes con presión arterial alta. Hacerlo en forma eficiente con una presentación de unos 40 minutos y un espacio para que interactuemos y ampliemos algunos conceptos que ustedes consideren. En cuanto sea posible, hay algunos ejemplos que nos ilustran lo que vamos viendo y también preguntas para de alguna manera inquietarnos un poquito a recordar cosas que son importantes. En la misma forma, trato de poner algunos truquitos o tips para el manejo de los pacientes o el diagnóstico de los pacientes que puedan ser de valor para ustedes. Cuando les hemos dicho acerca de la inscripción, es pensando en que el material de lo que se presenta en este espacio lo tengan disponible al otro día. Igualmente les enviaré un par de artículos que me parecen sean útiles para fortalecer los conceptos aquí mencionados, y a los que no tienen el libro nuestro del último libro rojo de alteraciones hemodinámicas de la presión arterial, se los vamos a compartir igualmente por el correo que nos hagan llegar. Bien, llevamos más de 120 años tomando la presión arterial de la misma forma, con el esfingomanómetro, que fue inventado en el siglo XIX, y en razón de todos los avances científicos y tecnológicos que hubo en el siglo XX, hay una serie de preguntas que creo son importantes hacerse al hablar de métodos diagnósticos en hipertensión, y aquí tengo algunas para ustedes. Lo primero es que vale la pena para el eje de la conversación y la presentación decir por qué después de un siglo, más de un siglo, te seguimos tomando la presión arterial en la misma forma. Y es necesario dar una explicación suficiente para esa pregunta. Segundo, ¿por cuánto más tiempo tendremos que utilizar un brazalete para medir la presión arterial? Igualmente importante saberlo o discutir un poco acerca de ese punto. En tercer lugar, tenemos que ver qué hay distinto al esfingomanómetro para medir la presión arterial, pero que sea válido, que sea un método que haya tenido todas las condiciones requeridas para considerarse un método válido de medición de la presión arterial. Y por último, ¿qué tecnologías útiles se vislumbran en el horizonte en términos del diagnóstico de la hipertensión? Sobre el eje de esas 4 preguntas vamos a estar discutiendo en este rato. Quiero remitirme hacia atrás, hacia el siglo XIX, cuando por primera vez Jules Marey en 1860 se inventó un aparato que está ahí en la gráfica, que se colocaba en el antebrazo, en el sitio cercano al pulso radial. Y con este estilete que está acá, hacía una imagen en este punto de cómo era el pulso del paciente. Aquí se los presento cómo funciona y se llama el esfigmógrafo. Fue la primera vez que se pudo ver cuál era la forma del pulso arterial utilizando este método. Como pueden ver, es un aparato un poco dispendioso y grande para ser utilizado en forma práctica, pero fue realmente un avance importante, además que me permite decirles que en hipertensión primero se midió el pulso que la presión. Entonces, desde ahí tenemos que partir para entender un poco lo que han sido los desarrollos de este método, de los métodos diagnósticos en hipertensión. Posteriormente, von Bach en 1880 desarrolló otro aparato distinto en el cual, usando también la arteria radial, tenía aquí una zona donde había un bulbo lleno de líquido conectado a una columna de mercurio. Y obviamente con el movimiento del pulso, al oscilar el pulso radial, se veía cómo oscilaba la columna de mercurio y progresivamente iba haciendo presión sobre la arteria radial, y la presión que se generaba se veía aquí como una
cambio en la columna y básicamente lo que estaba midiendo era la presión sistólica en forma aproximada. Esto es otro invento bastante complejo, como puedes ver en la parte del diseño, pero más adelantico, Potain en Francia. Lo que hizo fue utilizar un manguito aneroide como los que tenemos hoy en los consultorios con un tubo y el mismo principio del bulbo que hacía presión sobre la arteria radial, y esa presión, al ir colapsando la arteria radial, se reflejaba sobre la presión que se veía acá. Es decir, era una forma bastante simple de intentar medir la presión sistólica. Desde esta historia, que fue inicialmente medir presión sistólica desde el pulso, pasamos a el año 1896, cuando Riva-Rocci inventa el esfingomanómetro, que está aquí en la gráfica. Este es el mismo Riva-Rocci demostrando la utilización de su invento. Pueden ver que era un poco más elaborado, pero en esencia era el brazalete conectado con este tubo a una columna de mercurio. Y había una cosa importante, y es que lo que necesitaba medirse era cuál era la presión que se debería insuflar en el brazalete para desaparecer el pulso radial. Y en el momento en que desaparecía el pulso radial, esa presión se leía en la columna de mercurio y correspondía a la presión sistólica. Eso fue todo un cambio, porque pasamos primero del pulso, de medirlo acá a medirlo en el antebrazo, perdón, en el brazo. Y segundo, de hacerlo con un sistema mucho más versátil que lo que había en ese momento. Y eso es el desarrollo, digamos, tecnológico que se hizo para ese momento y que sigue siendo la forma como clásicamente se ha medido la presión arterial. Quiero hacer una pregunta para que la tengan en su, a ver, ¿qué hay que hacerle a la arteria braquial para medir la presión arterial con el método auscultatorio? Y esa pregunta es muy importante tenerla clara en cuanto a su respuesta, porque de ahí parten una serie de consideraciones de los métodos de diagnóstico de la presión arterial. Solo 5 segundos para recapitular en la pregunta. Y la respuesta es ocluir la arteria. En el momento en que se ocluye la arteria con el brazalete, no hay pulso, pero tampoco hay ruido. Es decir, si se pone el fonendoscopio en el punto de la arteria braquial, no se oye nada. En el momento en que se va desinflando el brazalete y pasa por primera vez flujo sanguíneo otra vez, después de la oclusión, aparece el ruido que corresponde a la presión sistólica. En otras palabras, la forma de medición de la presión arterial que usamos clásicamente hoy es un método de medición oclusivo, que tiene que colapsar la arteria para que a través de la reaparición del flujo se escuche y se pueda medir en forma auscultatoria la presión arterial. En otras palabras, el método manual o auscultatorio es un método de medición oclusivo sobre la arteria braquial. Y eso ha sido muy importante porque a lo largo de los años, por varias razones, entre otras porque la arteria braquial está al nivel del corazón, ha hecho que este método se sostenga en el tiempo. Pero hay más detalles de los cuales les quiero hablar. Hay otros métodos que no son oclusivos. Por ejemplo, la tonometría utiliza un sensor que se coloca sobre las arterias, se comprime ligeramente y hace la morfología de la onda de pulso arterial. Es el método actual más utilizado para evaluar la onda de pulso y todo lo que tiene que ver con la velocidad de onda de pulso, que es un parámetro importante en el diagnóstico en pacientes hipertensos. Adicionalmente, hay otro método que se deriva de ahí, y es que a partir de ese principio de comprimir la arteria se desarrollan equipos que se llaman los tonómetros arteriales. Este es uno de ellos, en el cual hay un lapicerito que tiene mucha sensibilidad en la punta. Ese lapicerito se coloca sobre la arteria carotídea o la arteria radial o femoral y obtenemos un trazo de la onda de pulso. Y con base en este trazo, comparativamente entre distintos sitios, es que hoy podemos medir la velocidad de la onda de pulso. Desde ahí se han desarrollado algunas tecnologías como esta, donde es una especie de reloj que tiene aquí una bolita que se
presiona sobre la arteria radial sin ocluirla, solo la presiona un poco y desde ese punto obtiene la cifra de presión arterial. Es uno de los equipos que existen hoy en el mundo validados para medir la presión arterial utilizando la tonometría. Otro método es el clamp volumétrico. El clamp volumétrico fue desarrollado incluso antes como un método clínico que mide la presión arterial en forma continua en los dedos. Es un par de anillos o un solo anillo que se coloca ya sea en el dedo índice o medio y utilizando fotopletismografía es capaz de obtener la curva arterial y de medir la presión arterial en forma continua. Ese es el que se utiliza, por ejemplo, en los estudios de mesa basculante para obtener la presión arterial. Igualmente se utiliza en las salas de cirugía para hacer seguimiento al paciente durante los procesos quirúrgicos. Y este es un ejemplo utilizando un solo sensor aquí en el dedo medio, donde se observa la forma pletismográfica que se aplica y aquí la medición de la presión arterial. Es otro de los equipos que hay validados. Otro método más es el tiempo de tránsito de pulso, en el cual básicamente se utiliza el electrocardiograma de una sola derivación y a la vez la onda de pulso. Entonces lo que medimos es cuánto se demora en llegar la señal para producir la onda de pulso desde la onda R del electro. Aquí hay una imagen donde se puede claramente ver eso. Si el punto donde estoy midiendo, por ejemplo en la carótida, está muy cerca al corazón, entonces la distancia es corta. Pero a medida que me voy alejando hacia la arteria braquial o hacia la arteria radial, toma más tiempo para que aparezca la onda de pulso desde la onda de la R del electrocardiograma. Ese tiempo, a través de un algoritmo, se convierte en la cifra de presión arterial estimada para ese paciente. Esa es la tecnología que nosotros utilizamos para el desarrollo del sensor auricular en el prototipo que empezamos utilizando para medir presión arterial sin brazalete en el oído. Este es un proyecto en el que trabajamos varios años y que en razón de la pandemia se terminó y que hoy estamos trabajando en otra dirección, pero fue muy importante pues dentro de los métodos diagnósticos que se utilizan hoy y que les voy a mostrar más adelante. De esa manera de resumen, aquí hay una comparación entre los métodos no invasivos de medición de la presión arterial. Hay unos que se llaman oclusivos, como el auscultatorio, el oscilométrico, el tonométrico parcialmente oclusivo o el clamp volumétrico. Hay unos que se llaman no oclusivos porque no colapsan la arteria, como el de tiempo de tránsito de pulso para medir la velocidad de onda de pulso y los sensores piezoeléctricos que también se utilizan. ¿Cuál es la importancia de entenderlos y clasificarlos así? Que estos dos últimos métodos, por ejemplo, son continuos, o sea, miden la presión arterial todo el tiempo, cada latido cardíaco con su respectiva presión arterial y van a adquirir mucha importancia hacia el futuro, como voy a mostrarles un poco más adelante. Pero remitámonos a lo que hoy utilizamos y entendámoslo muy bien. Aquí están los dos métodos que se utilizan actualmente, que son el método auscultatorio y el método oscilométrico. La comparación entre ellos es bastante similar, excepto que el método oscilométrico es mucho más automático. No requiere ni un fonendoscopio, ni requiere auscultar realmente nada. Simplemente el equipo automáticamente sensa la oscilación del pulso y desde ahí obtiene la presión arterial y son de resto muy iguales. Y vamos a ver los detalles ya un poco más finos en términos de su aplicación clínica. De nuevo, tengo una pregunta para hacerles para que la tengan ahí en su radar. ¿Cuántos milímetros de mercurio de diferencia tiene la presión arterial medida con el método auscultatorio y con el método oscilométrico? Esa respuesta es supremamente importante para un clínico porque muchas veces los pacientes se toman la presión en la casa con equipos oscilométricos automáticos que no coinciden con los valores que nosotros en los consultorios obtenemos. Entonces tenemos que saber cuál es la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces les dejo la pregunta que ya voy a responder en forma más detallada. Aquí está la presión obtenida por el método auscultatorio. Ustedes pueden ver que en el momento en que obtenemos la sistólica estamos en un latido cardíaco, en el momento que obtenemos la diastólica estamos varios latidos después. Y ese es el método convencional que se ha desarrollado, que sigue siendo, como he mencionado, útil.
Pero vamos a comparar esa presión medida en forma auscultatoria con la medida en forma oscilométrica en términos de cifras. Aquí hay el ejemplo en el cual ustedes pueden ver esta medición auscultatoria tiene 140, 80, desde este punto hasta este punto. Y vamos a ver cómo es el valor de presión oscilométrica equivalente. Pueden ver que la presión oscilométrica equivalente sistólica es mayor. Es decir, la presión oscilométrica sobreestima el valor que se hace con auscultación. Y para la diastólica ese valor es menor, es decir, que subestima el valor que se obtiene auscultatorio. Dicho de otra manera, el método oscilométrico automatizado da valores de presión sistólica hasta 5 milímetros más altos que lo que yo escucho con el fonendo y da 2 milímetros menos que lo que yo escucho con el fonendo. Esas diferencias son importantes y nos ponen de frente a un tema fundamental cuando estoy comparando más de un método de medir algo, y es cuál es la precisión o exactitud de esos dos métodos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hay sobreestimación en una cosa y subestimación en la otra. Y en general, cada que comparemos métodos diagnósticos, tenemos que tener claridad eso cómo se comporta frente al otro método que estamos utilizando para comparar. Entonces, dicho de otra manera, que me parece importante decirlos, el método oscilométrico, en razón de este hallazgo, es importante decir que tiene en general presiones sistólicas más altas. Ahora, comparémoslo con el método intraarterial, que sería el método de referencia. Es colocar un catéter intraarterial en el sitio donde se está midiendo la presión con brazalete y comparar cuánto lee el catéter intraarterial invasivo contra el no invasivo, que es el brazalete. Eso se ha hecho, este es un estudio que se publicó en el 2017 en el JACC, donde se puede ver que para presiones en el rango entre 120 y 160 y para diastólicas entre 80 y 100, los brazaletes subestiman la presión sistólica y sobreestiman la presión diastólica. Eso es un hallazgo importante. Para presiones más bajitas o normales lo hacen muy bien, para presiones muy altas también lo hacen muy bien, pero en el rango donde están la mayoría de los pacientes hipertensos que vemos, es importante saber que aún el método que hoy creemos es el método de referencia, tiene un efecto de subestimar la sistólica y sobreestimar la diastólica. Ahora, importante, como el método oscilométrico ya tenía una sobreestimación, de los dos métodos termina siendo el mejor. Dicho de otra manera, para la medición de la presión sistólica, es mejor el método oscilométrico que el método auscultatorio. Ese es un punto clave que es importante recordar para cualquier clínico tenerlo presente en el seguimiento. Y estamos hablando de exactitud y precisión. Ahora, hay otros escenarios que ustedes viven en la práctica día a día donde el tema de la precisión está siendo cada vez más importante. Uno de ellos es el paciente que tiene fibrilación auricular, donde se ha discutido en forma amplia qué tan exacta es la medición de la presión en los pacientes hipertensos que tienen fibrilación auricular. Esta es una publicación reciente donde se hace una revisión extensa de ese tema y en resumidas cuentas, en forma interesante, para los pacientes con fibrilación auricular, el método a utilizar es el método auscultatorio. Es mejor que el método oscilométrico. Y hay que tener un detalle, es que se recomienda, esta es una recomendación de este consenso, es que se utilice la presión auscultatoria 3 mediciones promediadas, pero una medición donde el descenso sea 2 a 3 milímetros por segundo para poder tomar el valor mejor tanto de la sistólica como de la diastólica. Recuerden lo que he mencionado hace un momento, que en términos generales el método oscilométrico es mejor para la sistólica, es decir, aún en pacientes con fibrilación auricular sigue teniendo cierta cercanía con el valor real, mas no es así para la diastólica. En los pacientes con fibrilación auricular, la medición de la presión diastólica es muy inexacta, utilizando cualquiera de los dos métodos, auscultatorio u oscilométrico. Pero ese detalle es importante que los clínicos lo tengan presente cuando analizan los valores de presión de sus pacientes.
De todas maneras, hay muchos factores que afectan la medición de la presión arterial en un paciente, tanto, digamos, externos del ambiente, la presencia del clínico, la enfermera, la utilización de ciertos equipos, la calibración, etcétera, pero también de parte del paciente que se le está tomando el dato. Hay muchos elementos que afectan esa medición y por eso es que hay, digamos, inexactitud con la cifra que se toma en el consultorio. Hasta en un tercio de los pacientes ese valor es equívoco, es decir, no corresponde al valor real del paciente. Hay unas situaciones muy concretas. La más común que ustedes han escuchado y conocen son la hipertensión de bata blanca, donde la presencia del médico que está entre estas dos flechas inmediatamente sube la presión arterial del paciente y también la frecuencia cardíaca. Y aquí ven ustedes pues en el mapa cómo hay unas presiones mucho más altas y si estamos intraarterial igual cuando aparece la presencia del médico y eso afecta la cifra verdadera del paciente. En ese sentido, digamos, médicamente se ha buscado cómo obviar ese efecto de bata blanca en el consultorio. Y una de esas formas es lo que se llama la automedición de la presión arterial automatizada. Es este equipo que aquí ven y aquí les muestro el ejemplo de cómo es la medición automatizada. El equipo se programa para cuántas lecturas, aquí en este caso está programado para 3 y el equipo lo hace automáticamente y se puede ausentar el doctor o la enfermera. Se le explica al paciente, se va la persona por fuera del consultorio, el doctor o la enfermera, y el equipo hace las 3 mediciones, las promedia y el doctor regresa y mira cuál fue el promedio de presión del paciente. Eso obvia la bata blanca. Obviamente es un equipo más robusto que los equipos convencionales digitales que sabemos existen y es importante saberlo. ¿Por qué es tan importante? Porque un ensayo clínico que hoy es muy importante en hipertensión, que es el estudio SPRINT, utilizó este método. Y con este método las presiones arteriales son menores que con las presiones medidas por un médico. Y ya se hizo un análisis de ese tipo. Por ejemplo, las presiones utilizando este método automatizado para obviar la bata blanca, digamos, si son en promedio 123, equivaldrían a la que tomaría un médico de 132. Piensen que ahí hay 9 milímetros de mercurio de diferencia, bastante. Y si es más alta, por ejemplo, si tiene 134 de sistólica, comparativamente con el mapa, corresponde a una presión en el consultorio de 147. Entonces, en realidad es un método que hace que las cifras de presión sean inferiores comparados con otros métodos diagnósticos y no son equivalentes. Es decir, uno no puede decir que la presión con métodos automatizados en el consultorio para obviar la bata blanca es igual a la presión que toma un clínico en el consultorio, y eso hay que saberlo reconocer y ha sido parte de la discusión amplia en relación con el estudio SPRINT. Una manera de obviar eso son los métodos ambulatorios. Y ese es el siguiente capítulo en los métodos diagnósticos en hipertensión, que hoy han sido realmente elevados a la categoría de método de referencia por varias razones. La primera es porque tienen mejor correlación con los desenlaces de la hipertensión, los grandes desenlaces de morbilidad y mortalidad, porque el valor de presiones en el mapa se acerca mucho a la presión verdadera de una persona, porque toma muchas veces el dato. Lo otro es que otros fenotipos basados en la presión arterial, como la hipertensión enmascarada o la bata blanca, se identifican muy bien con el mapa y por ende hoy se considera que es el método de referencia para confirmar el diagnóstico de hipertensión. En las guías todavía hay una discusión amplia sobre cuál debe ser la recomendación. Voy a mostrarles brevemente algunos de esos puntos para discutirlo. Pero lo cierto del caso es que tenemos dos métodos ambulatorios, el AMPA, que llamamos automonitoreo de la presión arterial en casa, y el MAPA, que es monitoreo ambulatorio de 24 horas. Vamos a hablar un poquito más de ellos. Y de nuevo, quiero hacer una pregunta. Quiero que recapitulen o por lo menos hagan un estimativo de cuál es la sensibilidad y la especificidad de la presión tomada en el consultorio y en el AMPA con relación al mapa. Y pongo el mapa porque el mapa es el método hoy de referencia. Entonces, hay que decir, bueno, entonces el mapa es de referencia, cómo se comporta la presión del consultorio frente al mapa o cómo se comportan las presiones del
AMPA, de la automedición en casa, contra el MAPA. Y eso lo han estudiado para responder claramente qué virtudes tiene el uno y qué defectos. Entonces, aquí hay una publicación que es del British Medical Journal que hizo ese ejercicio para ver exactamente cómo era la comparación de las presiones del consultorio y de la casa frente al MAPA. Y los resultados son estos. Utilizando las presiones del consultorio frente al MAPA, la sensibilidad es del 75% en los dos casos, 75% de sensibilidad de especificidad, es decir, en 3 de 4 personas él lo hace bien, hay una en la que no. La medición en casa es mejor, de mejor sensibilidad que la medición clínica y es de menor especificidad. Pero lo que es como cifra importante para recordar es que con una prevalencia de hipertensión del 30% aproximadamente, que es lo que se acepta hoy en la población adulta, solo el 56% de aquellos con diagnóstico de hipertensión en un consultorio lo serán en el MAPA. Eso quiere decir que más o menos en 4 de 10 personas que en el consultorio decimos están hipertensas, cuando se les hace un mapa, están hipertensas. Eso es 4 de 10 errores en el diagnóstico. Y es importante. Por eso el método de referencia hoy es el mapa. Y ha sido la razón por la cual algunas organizaciones, por ejemplo, NICE en Gran Bretaña, ha adoptado el mapa como el gold estándar para hacer el diagnóstico exacto de la presión arterial en la atención primaria o en los primeros niveles de atención. Y de nuevo lo hacen por una razón de costo-efectividad. Es que 4 de 10 errores es mucho. Y en términos de costo es alto hacer esa omisión. Y por esta razón ellos todavía siguen insistiendo que el método de referencia para diagnosticar hipertensión se llama el MAPA. Y obviamente en eso no hay un acuerdo en la mayoría de las otras guías. Lo sugieren, mas no lo ponen tan taxativo como en este caso. Es toda una discusión en la cual se está actualmente en las guías y en las distintas organizaciones que vamos a ver un poco más en detalle enseguida. Hay un caso adicional en el cual la monitoría ambulatoria se vuelve útil. En la pandemia, este fue un caso de uso en el cual nosotros particularmente trabajamos y es el uso de la presión arterial bajo la figura del telemonitoreo de la presión. ¿En qué consiste? En que un paciente se toma la presión en su casa y del otro lado hay una persona de salud, una enfermera o un médico leyendo los datos e interactuando con ese paciente o en tiempo real o asincrónico en muy corto tiempo. Es decir, no es simplemente decirle al paciente, tómese la presión en su casa y en una semana me manda los valores, sino es tómesela y yo voy mirando sus valores y lo voy guiando, le voy dando orientación, a la vez educación, y es una figura interesante. Entonces, a través de ese ejercicio, lo que se llama el telemonitoreo de la presión, que es distinto al AMPA. Nosotros desarrollamos todo el producto de ese ejercicio y lo empezamos a utilizar durante la pandemia realmente con buena aceptación, porque además tiene una virtud y es que habilita el canal de telemedicina de interacción en video con el paciente y permite, por tanto, un cuidado más cercano al paciente en casa. Y en razón de la pandemia, este tipo de estrategias vino para quedarse y actualmente es otra de las maneras de hacer el cuidado del paciente remoto. Y van a ver ustedes que ya existen por ende el AMPA, el MAPA y el telemonitoreo de la presión arterial como 3 modalidades de manejo ambulatorio de los pacientes hipertensos. Otra pregunta que quiero dejar para mantenerlos vibrantes en esta discusión es ¿por qué el brazo es todavía el mejor sitio para tomar la presión arterial? ¿Por qué no la muñeca? Que actualmente existen muchos equipos que se venden para ese propósito y van a tener claro que realmente no son recomendables, que el método en el brazo sigue siendo el método de referencia para utilizar con equipos digitales o con medición auscultatoria y estos no. También ha habido mucha discusión sobre ese tema, pero creo que es importante darles claridad como parte de los métodos diagnósticos. Lo primero es que hay investigaciones que se han hecho en ese sentido comparando
la presión braquial y la presión radial. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Claramente dicen no son lo mismo. Y no son lo mismo por varias cosas. Primero, porque solamente en menos de la mitad de personas que se toma la presión arterial en la parte de la muñeca coincide con la braquial, menos de la mitad. Y las diferencias a veces son muy grandes. Aquí está, por ejemplo, en esta publicación que hay hasta 15 milímetros de mercurio de la presión obtenida a nivel radial con la presión obtenida a nivel braquial. Eso hace que los métodos que utilizan el brazalete a nivel de la muñeca no sean confiables. Y el tema de confiabilidad está adquiriendo mucha magnitud en razón a la cantidad de iniciativas que se presentan innovadoras para medir la presión arterial en varias partes. El tema ha adquirido magnitud porque además eso se le vende a los consumidores simplemente como un producto. Los monitores de presión automáticos, digitales, etcétera, se comercializan, pero muchos de ellos no tienen realmente la calidad suficiente para hacer un diagnóstico. Un ejercicio interesante es esta publicación por el grupo de James Sharman en Australia, donde ellos miraron qué hay en el mercado y más o menos la figura de lo que ellos han encontrado relata lo que está pasando en el mundo en este tema. Encontraron 972 equipos para medir la presión arterial en el mercado en su país. 278 que utilizaban el antebrazo, el brazo, perdón, y miren que solamente 51 de 278, que es el 18%, estaban validados. Si nos vamos corriendo a los otros, la situación es aún más pobre. De los que son en la muñeca, encontraron 162, de los cuales solo 13, el 8% estaban validados. Pero si miramos los que hoy llegan al mercado, que están en Colombia también, que son esos relojitos largos, que son pequeñitos, que los venden a muy buen precio, que dicen que toman la presión, de 532 que encontraron, ninguno está validado. De modo que ese es un punto central frente al paciente, saber el paciente qué está usando para tomar su presión en casa y si esos equipos realmente tienen una validación que permita confiar en el valor de presión obtenido. Y es una discusión en la cual nos vamos a ver todos los días los doctores con los pacientes mirando qué equipos están utilizando, porque es muy frecuente ya que el paciente utilice estos relojes que son bastante económicos, pero que no son confiables para obtener la presión arterial y nos la reportan bajo ese criterio de medición. Hay varias organizaciones en el mundo que se han dedicado a mirar estas tecnologías y a dar la validez que tienen. Hay varios grupos internacionales, usualmente las sociedades científicas de varios países en Europa, en Japón, lo hacen. También la American Heart Association lo está empezando a hacer, que tienen unos portales donde podemos ver en las páginas web que están allí descritas si cierto equipo es o no validado. De manera que también es una invitación para que ustedes hagan uso de este recurso cuando se vean ante la situación de saber estas tecnologías si lo están o recomendar alguna de ellas al paciente. Bien, resumiendo lo dicho hasta aquí, aquí está la síntesis de lo hablado hasta este momento, donde vamos a comparar los tres métodos que hoy tenemos para medir la presión arterial en los pacientes: la presión del consultorio, la medición en casa y el monitoreo ambulatorio. Hay diferencias, hay fortalezas, hay debilidades. Ustedes ven acá la presión del consultorio, obviamente por ser en ambiente médico, es muchos menos mediciones y frente a la medición en casa, que son 2 mediciones mañana y tarde durante 5 a 7 días, pero muchas menos que las que tiene el mapa, que son 48 a 72 en 24 horas. Fortalezas, la presión del consultorio está asociada con desenlaces cardiovasculares, sí, y es el único método que se ha usado para guiar el tratamiento en grandes ensayos clínicos. Lo que hoy tenemos en las guías acerca de qué pasa con los hipertensos, cómo tratar los hipertensos y cuál es el efecto de los tratamientos, está hecho con presiones tomadas en el consultorio, de modo que es un conocimiento válido y es nuestra fuente hoy para lo que afirmamos en hipertensión en ese sentido. En relación a las fortalezas,
de la medición en casa también tiene una asociación fuerte con los desenlaces cardiovasculares, mejor incluso que algunas de las mediciones en el consultorio. Detecta la bata blanca y la hipertensión enmascarada igualmente. Y el mapa tiene esas dos virtudes, pero además mide la presión de día y de noche, o sea, nos da una información adicional de cuál es la evolución de la presión arterial durante el sueño, el ascenso matutino y todas esas características que adicionalmente encontramos durante el estudio completo de 24 horas. Debilidades. La presión en el consultorio es menos preciso por ser menos mediciones y porque hay muchos factores que afectan la cifra en el consultorio. Requiere entrenamiento y reentrenamiento. Ya hemos hablado en algún otro momento que hasta la mitad de las personas que toman la presión arterial en las áreas de la salud lo hacen con errores. Entonces es importante el entrenamiento y reentrenamiento con relación a la medición en casa. Paciente puede no hacerlo bien y reportar, digamos, una cifra que no corresponde. También requiere entrenamiento de parte del paciente y el problema es que hay tantos equipos sin validar que se usan para ese objetivo. Con relación al mapa, algunos pacientes no lo toleran muy bien por la compresión que hace sobre el brazo. No está ampliamente disponible y algunos aseguradores, sobre todo los regímenes públicos, no siempre lo pagan y además requiere 2 visitas, la de instalación y la de retiro del equipo. Ahí está la gran síntesis de la comparación de lo que hoy tenemos. Con esto dicho, miremos el futuro hacia dónde nos dirige. De manera que estamos en una era que ha sido la era de los brazaletes, tanto las mediciones manuales o auscultatorias como las automatizadas oscilométricas. Pero ahora viene una nueva era que se llama la era de los wearables o de los dispositivos vestibles que son y serán cada día más comunes. Esa nueva era nos pone frente a otro escenario muy distinto, donde hay un montón de dispositivos que son sensores periféricos, ya no en el brazo, y cuyo fin es tomar la presión arterial sin un brazalete. ¿Cuál es la utilidad? Son muchas. Vamos a poder hacer mucho mejor la telemedicina, la vamos a poder utilizar en el paciente haciendo su deporte, en otros escenarios, por ejemplo, en buceo o en piscinas, eso será de uso rutinario, pero también en escenarios clínicos lo haremos, en la UCI o la UCE, monitorizaremos el paciente en casa mucho mejor, es decir, las potenciales son enormes, la utilidad también. Sin embargo, hay unos retos muy grandes allí. Lo primero es que como nuevo método, y ahora se los mencionaba cuando comparamos la presión auscultatoria con la presión oscilométrica, aquí vamos a tener que comparar la presión nuestra manera con esta nueva manera. Es decir, el método de validación de los nuevos métodos sin brazalete será contra la presión tomada en el brazo. Y eso es importante saberlo. Y todavía el camino que tienen que recorrer estas tecnologías es largo para llegar a ser capaces de sustituir los métodos utilizando brazalete. Hay actualmente solamente 4 dispositivos que han reunido los requisitos para ser considerados confiables utilizando mediciones de presión sin brazalete, acorde con los estándares de la FDA en los Estados Unidos. Está el dispositivo que se llama SomnoTouch, que utiliza fotopletismografía, igual que este otro que se los mostré hace un momento. Hay un tercer dispositivo que es un reloj que utiliza también fotopletismografía y el otro dispositivo que es el BP Pro, que es el que utiliza tonometría. Pero vamos a detallar un poquito este camino, cómo es. Tal vez una de las cosas más interesantes recientes, este es un ensayo clínico publicado hace poco, que fue registrado como ensayo clínico, donde evaluaron este reloj que toma la presión arterial por fotopletismografía y lo compararon contra el mapa. Y ustedes pueden ver que las curvas de los dos son prácticamente idénticas. Las diferencias entre las mediciones de uno y otro fueron en el orden de los 2 milímetros de mercurio, lo cual hace que estas tecnologías sí sean viables y serán realmente muy interesante tenerlas en un futuro cercano. Sin embargo, el recorrido que tienen que hacer técnicamente hablando para validarse es bastante ejemplar y voy a detallárselos un poquito. Pero hay cosas todavía más novedosas que vienen. Por ejemplo,
Hoy es posible utilizando este tipo de cosas. Este es un celular común y corriente como los que tenemos, donde el dedo pulgar se va apretando contra la pantalla del celular, se va haciendo presión intermitente y hay unas líneas azules que le van diciendo a uno, haga un poquito más de presión, pero manténgase en este rango. Y al hacer presión en ese rango, lo que estoy haciendo es disminuir la circulación en el dedo pulgar a nivel distal. Y estas arterias del arco transverso del dedo son las que se están midiendo a través de esa presión y va generando una curva que aquí la ven con cifras variables de presión arterial, todo hecho con presión sobre el celular. Es una cosa muy interesante, pero de nuevo tendrán que ser validadas contra los métodos estándar que hoy utilizamos. En eso hay realmente unos avances enormes. Todas estas técnicas de inteligencia artificial y machine learning están ayudando a procesar mejor estas informaciones de todos esos datos de presión. Acuérdense que esto es presión arterial continua, latido a latido. O sea, estamos hablando de cerca de 75,000 a 100,000 mediciones en 24 horas. ¿Qué vamos a hacer con tal caudal de datos? Entonces ahí es donde entran todas estas técnicas de inteligencia artificial para procesar, extractar, detallar y hacer correlaciones y podernos mostrar cómo analizar esos valores. Entonces, realmente la presión arterial sin brazalete sí va a ocurrir y está ocurriendo, pero hay un montón de retos que es importante tener claros. Por ejemplo, ¿qué dispositivo de referencia se va a usar para calibrar esos equipos? Eso hay que determinarlo desde el punto de vista de los grupos científicos que harán ese ejercicio. ¿Qué método de calibración se va a hacer para que sea replicable? ¿Cómo vamos a medir la precisión? Y si esa precisión que hoy se hace sentado, es decir, un equipo de esos se valora en su precisión estática, sentado el paciente, como hacemos hoy la medición de la presión arterial. Pero como esto es presión continua en cualquier condición, pues al paciente moverse le va a cambiar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen latido, la resistencia vascular, la actividad simpática, etcétera. Será ese valor que obtuvimos en reposo igual a los cambios que se generen dinámicamente y cómo vamos a evaluar todo ese número de cifras. Esa precisión se mantiene durante los efectos farmacológicos y otras comorbilidades que se van desarrollando. Eso tendremos que evaluarlo muy bien. ¿Cuántas muestras vamos a analizar? Una toma de presión oscilométrica se hace más o menos en 10 a 15 segundos, donde hay alrededor de 10 a 20 latidos cardíacos. Pero aquí estamos continuos, o sea, hay un montón de latidos. Vamos a hacer 15 minutos de latidos, 10 minutos, media hora y promediar, no sabemos. Puntos de corte, diurnos y nocturnos para compararlos con el mapa, tampoco lo tenemos. Índices de variabilidad los vamos a tener muchos mejores que lo que hoy tenemos, tampoco tenemos esos datos. Entonces el camino es bastante largo y como les digo, es una tarea de mucho esfuerzo científico para hacer que estos equipos sin brazaletes se igualen con lo que hoy tenemos. Lo que sigue es todavía mucho más rutilante. Hoy por hoy existen tatuajes que se aplican en la piel que son capaces de medir presión arterial, frecuencia cardíaca, oxigenación, como este que está aquí, que es bastante mucho más desarrollado y detallado que otros, pero se está trabajando arduamente en desarrollarlos para que además no produzcan calor en la piel ni generen sensación térmica y se coloquen en varias partes. Por ejemplo, este, que es uno en el cual nosotros estamos empezando a hacer trabajo científico, es un tatuaje colocado sobre la arteria radial y genera la onda de pulso. Pero también hay otros en otros sitios del cuerpo con el cual se genera el electro y con base en esas dos señales podemos calcular la presión arterial. Esto es una tecnología todavía más reciente, pero viene en camino. De nuevo, tendrá que hacer todo el curso de compararse y equilibrarse contra las tecnologías y todas las metodologías que ya son hoy en firme parte de los diagnósticos de hipertensión, pero ustedes se van a encontrar cada vez más en las revistas que este tipo de desarrollos muy novedosos van a aparecer en las publicaciones. De manera que para cerrar, mi resumen es el siguiente. El mapa permanecerá por la próxima década como el gol estándar. El método automatizado oscilométrico, que son los equipos que llamamos digitales,
cada vez serán más utilizados, dependen menos del observador y realmente son bastante buenos en los valores que presentan. La integración de la presión arterial con la telemedicina seguirá creciendo y cada día lo tendremos más en uso frente a hoy las formas como nos comunicamos a distancia con los celulares. La precisión de la medición sin brazalete será crucial porque debe estar en el orden de menos de 5 milímetros de diferencia con el mapa. Y eso es bastante duro de obtener si se quiere. Equipos sin brazalete usarán principalmente la fotopletismografía utilizando relojes, pero la precisión es clave. Acabo de ver en publicado que la Apple, que iba a sacar en su reloj próximo presión arterial, pospuso 2 años ese proyecto porque no tiene datos confiables utilizando el reloj que ellos hoy tienen, y ellos son bastante rigurosos en lo que pasan al mercado. De modo que el tema de precisión aquí es crítico. Los nuevos métodos basados en sensores en piel se abren camino, pero también tendrán que usar el mismo estándar. Son muy interesantes y muy, digamos, apelativos para uno querer tener este tipo de cosas, pero les falta madurar ese camino. Los perfiles de respuesta terapéutica serán identificados muy pronto. Yo voy a saber predictivamente quién va a responder a qué medicamento cuando tiene cierto tipo de presión arterial. En eso basa mucho la investigación actual que hacemos nosotros en SICOR. E igualmente, a más wearables, más reconocimiento de las diferencias individuales, o sea, de los fenotipos, y entre más los tengamos, más personalización terapéutica. De modo que vamos a pasar de lo que hoy tenemos, que es las guías que en forma, digamos, indiscriminada o sin especificar, dicen recomendaciones para tratar los hipertensos, a una era en la cual vamos a saber cuál es la característica hemodinámica, cuál es la variabilidad, cuál es la respuesta autonómica y muchas variables que me definen el fenotipo de un ser humano, con lo cual yo voy a hacer una prescripción terapéutica individualizada. Eso es lo que nos espera con estos métodos diagnósticos. Espero hayan disfrutado de esta sesión de hoy. Agradezco mucho su compañía y los dejo con el doctor Carlos José para que entremos a discutir un poco más lo que ustedes consideren que sean dudas de esta sesión. Muchas gracias. Fantástico, Dagnovar. Muchísimas gracias. Bueno, queda abierta la discusión, las preguntas de ustedes, las inquietudes. Todo lo que tienen que hacer es alzar su mano para que yo les pueda asignar el micrófono, pero también pueden hacerlo a través del chat o de preguntas y respuestas. De manera que hay ya una pregunta, Dagnovar, mientras avanzabas en tu conferencia, del doctor Fernando Gómez. Si hay alguna marca de equipos electrónicos que ofrezca una mayor precisión por encima de los restantes del mercado, generando una mayor confiabilidad. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la pregunta. Realmente lo que llamamos las marcas más reconocidas que hay en el mercado, como Omron, Microlife, habitualmente son compañías que se aseguran de hacer la validación de esos equipos que ofrecen en el mercado. Pero como mencioné, uno debe mirar porque tienen muchas referencias y algunas sí y algunas no se están sometidas a ese proceso de validación. Pero en general las compañías que hoy conocemos como bastante líderes en el tema de equipos digitales ambulatorios se someten al ejercicio de validar sus métodos. Hay una pregunta que es práctica muy valiosa, Dagnovar. ¿Dónde y cómo y con qué frecuencia se pueden calibrar en nuestro medio un equipo oscilométrico para que los pacientes lo calibren? Bien, esa pregunta es muy importante porque en general los equipos oscilométricos vienen desde la fábrica establecidos cómo miden la presión y en principio en un tiempo de uso razonable ellos no se tienen por qué descalibrar, excepto que haya alguna falla, digamos, menor en el brazalete, en la manguera, pero internamente el mecanismo funciona bien. Entonces, lo que hay que hacer es someterlos al ejercicio de metrología para compararlos con otros equipos que son de referencia y ver si están teniendo el mismo grado de certidumbre. Pero una vez nos demos cuenta que no lo tienen, digamos, la manipulación interna de esos equipos es muy compleja porque son equipos electrónicos y habitualmente no tenemos
una manera de hacerlo correctamente. Entonces, lo más seguro es que si un equipo pierde desde el punto de vista metrológico la calibración, es decir, la comparabilidad con otro, probablemente ese equipo ya no va a ser útil para medir al paciente. Muy bien. El doctor Roberto Parga. ¿Qué pasó con la investigación del dispositivo en el conducto auditivo externo para medir la presión arterial? Lo cuento. Nosotros, ese es un proyecto que hacíamos con Alemania y digamos que las reglas de dispositivos electrónicos en Europa tuvieron un cambio en los últimos 4 años y se hicieron supremamente rigurosas porque, por ejemplo, no es permitido que ningún equipo que va a ser usado por un humano se conecte a tomas de corriente. Entonces, el dispositivo, el piloto que trabajamos, lo trabajamos con un equipo que se lo tenía que cargar conectado, digamos, a un toma de pared. Entonces, por regulación europea, eso se prohibió. Entonces, hubo que desarrollar un segundo prototipo que no fuera de esa manera y en razón de la pandemia hubo que parar ese proyecto y ya en las fases subsecuentes nos hemos dado cuenta que hay versiones mucho más versátiles que utilizar el oído para hacer esa medición y estamos, como les mencioné rápidamente en la presentación, empezando a trabajar con otras localizaciones del cuerpo que probablemente nos van a dar mucho más información en corto tiempo. Perfecto. Ánimo. Suban sus manos y pregunten directamente al doctor Dagnovar. Tenemos una pregunta del doctor David. Doctor, ¿sabe si se están llevando a cabo estudios donde se evalúe el control de las cifras tensionales guiadas por estos nuevos métodos y los desenlaces clínicos? Hasta ahora, la investigación de estos equipos se está haciendo desde la equivalencia, es decir, son comparables con el mapa como método de referencia. Y ellos están demostrando, algunos como el que mostré en el ensayo clínico, que pueden ser comparables. Una vez tengan esa comparabilidad, van a empezar a hacer la segunda fase, que es eso, empezar a utilizarlos en cierto grupo de personas y evaluar las diferencias en desenlaces clínicos que eso tiene. Pero hasta aquí, que yo conozca, no hay publicaciones que muestren que eso ha ocurrido. Entonces, todavía es un camino muy ligero para que tengamos esa información disponible. Muchas gracias, Dagnovar. Fernando Gómez nos vuelve a preguntar si la presión arterial es el resultado de la presión de la sangre en vasos de pequeño y mediano calibre. ¿Cómo es posible tener una precisión y compararla con la presión arterial de esos vasos a nivel de los vasos de la falange distal? ¿Cómo es posible tener desde la falange, cómo está la presión arterial en todo el cuerpo? Esa es una pregunta importantísima y es la que siempre se han hecho y nos hemos hecho quienes hacemos investigación en esta área, y es que si estamos tan distal, muchos de los fenómenos que se dan en los grandes vasos y en los vasos intermedios probablemente no estén reflejados allí. Cierto es, sin embargo, hay un fenómeno que sí se refleja en todo el sistema arterial y es la onda de pulso. Y la mayoría de todos estos desarrollos están mirando la onda de pulso como el punto de partida para obtener la presión arterial. Y realmente hay una serie de metodologías que en otro momento podemos comentar, donde a través de la morfología de la onda de pulso se hace una descomposición de sus distintos aspectos que me van diciendo, por ejemplo, que tal componente de la onda de pulso indica que la aorta está en buenas condiciones, que tal componente subsecuente me indica que la arteria braquial o femoral tuvo cierto cambio debido a la presión arterial. Entonces, es un ejercicio interesantísimo de descomponer la onda de pulso en los distintos trayectos por el cual pasó la onda de pulso. Y a través de eso es que podemos saber cómo están las otras partes. Esa es básicamente como el principio grande sobre el cual se hace hoy la identificación de esos aspectos y la conversión a presión arterial. Apasionante. El doctor Richard Leclerc nos pregunta que la forma en que se aplica el brazalete al brazo del paciente puede generar alteraciones en el resultado del valor de presión arterial.
¿Hay alguna forma de poder averiguar que el paciente sí se está aplicando bien el brazalete? Esa es Por una ejemplo, eso que pregunta nos muy, mostraste muy en la buena. parte de telemonitoreo de la presión arterial, donde había forma de ver que el paciente se estaba colocando apropiadamente el Sí. brazalete y se le puede volver otra vez a retroalimentar sobre la forma que lo está haciendo. Eh, sí, esa es una pregunta muy importante y quisiera, siquiera Richard la hizo para mostrar una cosa que yo quiero y creo que es importante mostrar, Carlos, y es cómo podemos ilustrar lo que es el avance, digamos, científico de esa área en particular. Y les quiero mostrar en esta imagen, aquí pueden ver ustedes eh, un estudio que se publicó hace poco donde lo que hicieron fue medir, están viendo, ¿cierto? Perfecto, sí, señor. ¿Cuál era el efecto de la posición del brazalete que estuviera bien puesto, obviamente 2 centímetros arriba del pliegue, pero si la posición de esta manguerita era importante? Y lo hicieron aquí a 90 grados de aquí, con la manguerita atrás y con la manguerita del lado de allá. Y encontraron que la diferencia en esas 4 posiciones prácticamente era 1 milímetro de mercurio. Entonces, a veces nos desgastamos diciéndole al paciente que se lo ponga, pero que tenga la manguerita al frente, por el lado de adentro, y realmente eso no es importante en el método. Es más importante la localización en el brazo, de modo que esté por encima del pliegue de codo un par de centímetros y esté bien adosado sin estar sobreadosado. Entonces, yo creo que esa es una cosa que en el editorial que hicieron de ese artículo que se llama La elegancia de la simplicidad, es que eso facilita las mediciones ambulatorias del paciente en casa. Y yo creo que nos va a ayudar mucho para el futuro tener como más claridad en ese sentido, ¿cierto? El doctor Juan Palacio hace una reflexión, Dagnovar, en vista de la diferencia que nos mostraste de 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica que se da con el tensiómetro convencional versus un tensiómetro eh, digital, ¿sería prudente considerar un cambio en la toma de presión en el consultorio por tensiómetros digitales? Cada día se recomienda más que la medición en los consultorios sea con equipos automatizados. La última guía que sacó la Organización Mundial de la Salud, de hecho, dice que ese debe ser el método preferido, que el método auscultatorio tratemos de usarlo menos. Yo creo que sí es la respuesta, Juan Fernando, es esa. Yo creo que la idea es que nos vamos mudando poco a poco a equipos digitales que son automatizados pues, realmente. Y como les ilustré, hay unos escenarios como el de la FA donde seguramente sí podemos mejorar pues, el dato con la auscultación, pero la mayoría de los pacientes seguramente nos va mejor haciéndolo digital. La doctora Piedad nos hace de pronto una insinuación que sería estupendo que más adelante pudieras contarnos un poquito más sobre la determinación de onda de pulso, su significado, la importancia para interpretar todos estos resultados de la toma de presión arterial. Muchas gracias, doctora Piedad. Seguramente que sí lo haremos. Digamos que he buscado como que sea una cosa de utilidad para ustedes y estos elementos que parecen muy generales, hay mucha información relevante para un clínico desde el diagnóstico con la toma de presión y por eso me concentré un poco en detallarles ese aspecto, pero el de la onda de pulso igualmente es un área tremendamente importante y lo va a hacer muy cerca al paciente. Así lo No, haremos. una pregunta que me surgió a mí cuando empezaste a hacer la presentación. En algunos pacientes de edad donde tenemos unas arterias muy duras y a veces no colapsan con el esfingomanómetro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podría ah, tener mayor confiabilidad la toma de presión arterial en estas personas que no colapsa esto? Y la otra pregunta, ¿qué tan importante es hacer juiciosamente en nuestra toma de presión arterial auscultatoria primero la palpación, la determinación de la presión palpatoria? Sí, ese es un buen punto, Carlos. La técnica correcta de medición de la presión manual o auscultatoria es obteniendo primero la presión
de obliteración del pulso. Así se llama, presión de obliteración del pulso, o sea, presión de desaparición del pulso radial. Eso es parte de la técnica. Si yo la omito, pues también hay un error que puede ser que, o la ventana auscultatoria que a veces se da, que hay una brecha, pero sobre todo para esos pacientes que has mencionado que tienen mucha aterosclerosis, que es muy dura la parte media de la arteria y no es colapsable, entonces difícilmente se va a ocluir. Y como el método es oclusivo, al no ocluirse o se necesita demasiada presión para ocluirse, va a tener un error mayor en la medición, que es lo que se llama la pseudohipertensión o el síndrome de Osler. Y esa es una de las razones por las cuales los métodos oclusivos dan un valor impreciso. Hay un truquito para esos casos y es que cuando un paciente tiene pseudohipertensión, tiene hipertensión sistodiastólica, porque casi siempre son personas de edad. Y como el problema de oclusión genera error para la sistólica, pero también para la diastólica, habitualmente tienen 220 sobre 100, 110. Eso prácticamente no existe en las personas mayores, porque la hipertensión diastólica de esa magnitud es excepcional. Entonces, cuando uno ve presiones muy altas sistólicas, pero también se acompañan con presiones diastólicas muy altas, hay que pensar que hay pseudo hipertensión por dureza en la pared arterial. Perfecto. El doctor Juan Palacio nos pregunta qué hacer cuando hay una diferencia significativa en la toma de la presión arterial entre un brazo y otro. También es una excelente pregunta. Hay que, primero, las diferencias como hemos conocido son hasta de 10 milímetros de mercurio, es lo aceptado. Hay que repetir la medición y asegurarse que sí persiste la diferencia. Es decir, que efectivamente no fue una cosa de momento, porque a veces las condiciones de uno y otro en un momento pueden hacer esa diferencia. Entonces, si reiterativamente hay una diferencia superior a 10 milímetros de mercurio, es primero, desde el punto de vista clínico, yo debo hacer mi seguimiento con el lado donde está la presión más alta y todo lo que sea diagnóstico, ya sea manual o automatizado o automático, debe ser con la presión del lado más alto. Pero además debo evaluar que no haya un problema anatómico, que no haya alguna situación vascular que explique esos cambios entre un lado y otro, un opérculo torácico, una situación de malformación en la salida de los vasos del cuello que expliquen esas diferencias y debería evaluarlo, digamos, en forma complementaria con pletismografía, por ejemplo. Bueno, a mí se me ocurre una última pregunta alrededor de estas alternativas nuevas. Con estas pegantinas, con la posibilidad también de colocar inteligencia artificial a la cantidad de información que surge del monitoreo de presión arterial, se viene haciendo un trabajo para tratar de que la inteligencia artificial nos dé una información sorprendente alrededor de cómo es la fracción de eyección, así como la electrocardiografía nos está ahora sorprendiendo de que aplicando la inteligencia artificial, un algoritmo nos permite acercarnos a través de un electro sencillo de cómo es la función mecánica del ventrículo izquierdo. Algo similar nos puede ofrecer ese análisis de la cantidad de datos tanto en el mapa como en lo que serían las determinaciones latido a latido de las presiones arteriales con las pegantinas que nos estabas contando. Sí, Carlos, lo que sigue y la nueva era, por lo menos en lo que nosotros estamos investigando actualmente, es que desde el dato de la presión arterial y su análisis muy fino, podemos empezar a entender cómo están los componentes que generaron esa presión arterial. Entonces, digamos, hay una analítica basada en inteligencia artificial que cada vez hacemos con más procesamiento de señal, comparación con otros ejemplos, donde ya conocemos cómo está el sistema circulatorio, donde nos estamos acercando a decir, por ejemplo, cierta presión arterial, cierta presión de pulso, con presión media de tales hallazgos, con diastólica de tanto, con sistólica de tanto, con frecuencia cardíaca en tal valor, corresponde a un funcionamiento mecánico del ventrículo izquierdo del tanto de volumen latido, de tanto de volumen diastólico final, de tanto
de contractibilidad ventricular izquierda y vamos haciendo un ejercicio mucho más elaborado de cuál es la condición cardiovascular de sus pacientes. Fantástico. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Si no, ya estamos en el tiempo, Si no pues, estamos en de el la... tiempo, Dagnovar, unas palabras finales para redondear tu conferencia de hoy. Muchas gracias, Carlos. Yo espero que hayan tenido un espacio donde entendieron mucho mejor cómo estos métodos que hemos tenido se aplican y cuáles son las virtudes y defectos que tienen, hacia dónde vamos, cuál es hoy el gol estándar. Espero también que haya podido rápidamente mostrarle las tecnologías hacia dónde se están dirigiendo y el futuro rutilante que nos esperan en el diagnóstico de hipertensión, haciendo con estos métodos nuevas cosas, pero a su vez validándolos muy bien contra los métodos que usamos. Ese es el gran reto que tiene el futuro acerca del diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, será despedirnos, invitarlos para el próximo mes. Ven ustedes que esto va cada vez poniéndose mejor y vamos a contar con la información que se les va a enviar adicionalmente y la grabación de este encuentro por si quieren volver a verla o compartirla con sus compañeros. Una feliz Una, noche para una todos. feliz noche para todos. Muchas gracias. Síganse cuidando. Así es. Hasta luego.